Greg Scarpa era un miembro muy temido y respetado de la familia Colombo. Trabajó mucho para la familia y con trabajar me refiero a dar golpes. A su hija la llevaba al colegio un conductor de limusina y un día este hombre intentó abusar de ella. Scarpa salió y le dio una buena paliza, pero con eso no le bastó. Poco después disparó al conductor y abandonó su cuerpo en una calle de Brooklyn. Un día le dije: hemos encontrado un cuerpo en Brooklyn, en tal calle. Y él sonrió, no dijo nada, pero por su sonrisa comprendí que había sido cosa suya. Él sabía que yo lo había entendido. Ninguno de mis informadores habría reconocido jamás haber cometido un asesinato. Darlo a entender, quizás sí, pero reconocerlo, no. Para obtener información de esa sociedad secreta, había que hablar con asesinos y con criminales. No había otra forma de hacerlo. Porque si no, ¿de dónde sacas información? ¿Del cura? ¿Del rabino? ¿Del charcutero? No, no se hace así. Dentro de la mafia. Acabar con la mafia. A principios de los 80, la sociedad secreta conocida como la Cosa Nostra seguía siendo el grupo de crimen organizado más poderoso del país al que la ley no podía tocar. En las calles de Nueva York, los jefes mataban sin reparo a los miembros de sus propias familias e incluso a otros jefes. Como Joe Colombo, Joe Gallo, Carmine Galante, Sonny Negro Napolitano o Sonny Rojo Indelicato. Eso era insostenible. No era un simple grupo de criminales, ni eran crímenes aislados. No era tampoco una simple conspiración. Se trataba de un negocio organizado que llevaba 30, 40 o 50 años operando y cometiendo asesinatos, extorsión y haciendo apuestas ilegales. Siempre he pensado que esa gente tenía delirios de grandeza, que eran basura y que había que deshacerse de esa organización. Estos hombres son testigos de aquella historia secreta y ahora cuentan sus experiencias de primera mano. Por su seguridad, algunos ocultan su rostro con temor a una organización que nunca ha sido llevada íntegramente ante la justicia. Pero la llegada del joven y ambicioso fiscal Rudolph Giuliani en los años 80 marcó el comienzo de una cruzada que sacudiría los cimientos de la mafia. Él conocía de primera mano la mafia de Brooklyn. Mi padre decía que todo el que estaba en una banda era un matón, que si iban en grupos de 2 o 3 no eran hombres de verdad, porque un hombre de verdad sabe defenderse solo. Cuando le nombraron fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en el 83, Giuliani hizo suya la guerra contra la mafia. Sirvió de mucha ayuda que un italoamericano se dedicara a esto. Me di cuenta de que tenía un papel importante, que mi apellido me ayudaría a luchar de forma más honesta. Tenía que decir la verdad. Decir que la mafia existía, que estaba formada exclusivamente por italoamericanos, que era una vergüenza para los italoamericanos y para los estadounidenses, y que lo mejor era deshacerse de ella. En la historia de nuestro país, ninguna organización criminal ha podido infiltrarse en las instituciones legales de la sociedad, incluidas las instituciones políticas, del modo en que lo hizo la mafia. Tenían muchísimo poder. Para acabar con ella, Giuliani tenía que dar con la cúpula de poder de la mafia, un grupo de hombres que formaban lo que se conocía como la Comisión, formada por los jefes de las 5 familias de Nueva York. Los Gambino, los Colombo, los Bonanno, los Genovese y los Lucchese. La Comisión de Nueva York controlaba las 5 familias y además tenía poderes muy específicos. La Comisión es como nuestro Tribunal Supremo. Es como el Consejo de Administración de una empresa. La Comisión era el órgano que se ocupaba de resolver las disputas entre las 5 familias, de atender las reclamaciones, de decidir si autorizar o no un asesinato y de repartir las ganancias. Sería justo decir que intentaban mantener la paz. Si la familia Bonanno quería matar a alguno de los Genovese, se tenía que consultar en la comisión y había que votar. Era un negocio. La clave de ese negocio era un código de silencio que llevaba 5 décadas funcionando.
Pero en 1983, el legendario jefe retirado de la mafia Bonanno, Joe Bonanno, rompió el código de forma flagrante y publicó un libro muy revelador titulado Un hombre de honor. Giuliani lo leyó y enseguida vio que Bonanno le acababa de proporcionar un perfecto esquema del funcionamiento interno de la comisión. Era sábado por la tarde, no se me olvida, y yo estaba leyendo el libro de Joe Bonanno. Me pareció muy raro que hubiera escrito ese libro porque contenía muchísima información. Ahí estaba Joe Bonanno, uno de los líderes de las primeras familias, describiéndose como un hombre de honor y hablando de la mafia en su libro. El libro de Bonanno contaba la historia de la mafia a lo largo de varias décadas. Lo estaba leyendo y de repente me di cuenta de que estaba describiendo una compañía RICO. La ley RICO, que entró en vigor en 1970, se convertiría en el arma más poderosa de Giuliani para luchar contra la mafia. Son las siglas en inglés de Organizaciones Corruptas Influidas por el Crimen Organizado. La idea principal de esta ley era sencilla. Para acabar con la mafia no basta con eliminar a un criminal, sino centrarse en la empresa entera. El crimen organizado es un grupo. Algunos miembros están fuera realizando sus actividades, otros están acusados, otros en la cárcel y otros están siendo reclutados. Es como un carrusel, y si solo quitas a algunos individuos, no va a dejar de funcionar. El término crimen organizado es un concepto que engloba todas las actividades ilegales de la mafia, desde la extorsión y los préstamos usurarios hasta la infiltración en los sindicatos y el asesinato. Pero en lugar de vincular a un solo gángster con estos delitos, la ley RICO los vincula a una organización criminal, en este caso a una familia del crimen organizado. Si los fiscales lograban demostrar que el jefe de la familia tenía conciencia de estos delitos y los autorizaba, podrían por fin ir tras él. Era una ley perfecta, porque podíamos procesarles por pertenecer a una organización criminal y podíamos embargar sus propiedades para así debilitarlos. Aunque la ley estuviera en vigor desde hacía una década, nadie supo cómo utilizarla contra la mafia hasta que Giuliani leyó el libro de Joe Bonanno. En el libro había una gráfica que mostraba la línea sucesoria de la comisión. Lo que teníamos que hacer era coger esa gráfica, que terminaba hacia el año 66, e ir completándola hasta llegar al año 83. Si completábamos la línea de sucesión, tendríamos un caso perfecto de crimen organizado. Para rellenar aquel vacío de 17 años y poder ir a por la comisión, Giuliani formó un grupo de élite en el que incluyó a este fiscal. Tuve la oportunidad de trabajar con Giuliani en un caso que se centraba en los jefes de las 5 familias de la Cosa Nostra que controlaban la mafia en Estados Unidos. Michael era el nuevo asistente del fiscal. Fuimos a Washington para reunirnos con el fiscal general y el director del FBI, Bill West. Nos reunimos con ellos y les dimos un informe. Hicimos una gráfica y les dijimos, estas son las pruebas que ya tenemos y estos son los huecos que nos faltan por rellenar. Teníamos un plan para poder hacerlo. Si hacíamos desaparecer la comisión, le daríamos un gran varapalo a la mafia. Y la verdad es que mucha gente pensó que no ganaríamos el caso. Primer paso: averiguar cómo funcionaba exactamente la organización. Reorganizamos la oficina para poder investigar de forma específica a cada familia por separado. Aún así, resultaba complicado encontrar información acerca de la cúpula. Pero los federales tenían un as en la manga. El espionaje del agente del FBI Joe Pistone durante sus 4 años de infiltración bajo el alias de Donnie Brasco en la familia Bonanno. Sus conocimientos proporcionaron a las fuerzas del orden el primer anteproyecto detallado de la Cosa Nostra. La infiltración de Pistone fue un gran avance a la hora de recabar nombres, identidades y de saber quién controlaba cada zona. Ciertos tipos que pensábamos que eran importantes en realidad no lo eran, aunque lo parecían, sino que eran otros los que llevaban la voz cantante. ¿Eso se lo proporcionó Pistone? Pistone nos dio mucha ventaja. Rompió el mito de que la mafia era impenetrable y eso fue algo muy importante porque hizo que la gente cooperara. Hizo que algunos cambiaran de bando y nos dieran más información. Giuliani entonces dio el siguiente paso para ir a por la comisión: convertir a los iniciados de la mafia en informadores del gobierno.
La herramienta más poderosa que tiene un gobierno contra el crimen organizado es un testigo que colabora, un topo. Tienen tres motivaciones para colaborar. Una, ganar dinero. Dos, hacerle la pelota a los investigadores. Y tres, realzar su posición de poder en el crimen organizado porque solo dan información que afecta a sus rivales. Infiltrarse forma parte del trabajo policial. Las cosas no se consiguen solo con escuchas, porque además no sabes qué teléfonos pinchar. Por eso los informadores son una pieza clave. Y el FBI tenía a un agente con mucha habilidad para convertir a los mafiosos en informadores. Ese hombre era Lynn DeVecchio. ¿Cómo empezaban las conversaciones con aquellos hombres? ¿Qué hacía? Bueno, tenía que estar él solo. Le manteníamos bajo vigilancia y veíamos a dónde iba. Y cuando estaba él solo, le paraba y hablaba con él. Así es como lo hice con Gregory Scarpa. Gregory Scarpa se iba a convertir en el informador más importante del caso contra la comisión y sería la piedra angular de la guerra inminente de Giuliani. Greg Scarpa Sr., alias La Muerte, aunque a la cara de todos le llamaran Greg, pero a sus espaldas le decían La Muerte. Le pusieron ese apodo porque era muy sanguinario. Greg Scarpa era un monstruo, era como un perro rabioso. Si en aquel momento me lo hubiera cruzado por la calle, me habría cambiado de acera. Le daba igual a quién matar. Mujeres, niños, los mataba a todos. Ya había sido informador de un agente llamado Tony Villano y le habían encerrado unos cuantos años. Supuse que si ya había sido informador, quizás hablaría otra vez. Sabía dónde vivía, así que fui para allá. Aparqué el coche y esperé media hora para ver si aparecía alguien más. Si hubiera habido más gente en esa casa, habría dado media vuelta. Le vi salir de la casa, así que me bajé del coche y básicamente me dijo, ¿qué quieres? Bueno, fue un buen comienzo. Le dije, me llamo Lynn DeVecchio. Soy agente del FBI. Necesito que me cuentes algunas cosas. Tony Villano era buen amigo mío y antes de morir me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, acudiese a ti. Tony nunca me dijo eso, pero es lo que yo le dije a Scarpa. Él contestó, me lo pensaré, ¿dónde te puedo llamar? Y yo le di un número confidencial. 2 semanas más tarde llamó y dijo, ¿sabes quién soy? Y contesté, sí, lo sé. Dijo, ven mañana a mi casa a las 10, ven tú solo. Y ahí empezó nuestra relación. Scarpa pronto empezó a hablar y uno de sus primeros soplos resultó ser cierto, aunque muy truculento. Dio la localización de los cuerpos enterrados de unas víctimas de la mafia. El cuerpo que exhumamos en un club social de Brooklyn era el cadáver de Dominic Schialo, apodado Mimi Schialo. Según lo que sabemos, no fue Greg Scarpa quien lo asesinó. Él nos dijo los nombres de los culpables y el lugar donde habían enterrado el cuerpo. El cuerpo de Mimi estaba enterrado en el sótano, envuelto en una cortina de ducha. Debajo de él había otro cuerpo que llevaba allí muchísimos años y no recuerdo si el médico forense logró identificarlo. Este hallazgo confirmó lo valioso que era Scarpa para el FBI. Nos mantenía informados sobre quién se convertía en iniciado, quién moría, quién hacía préstamos, quién hacía apuestas. Tenía información de las 5 familias. Los soplos de Scarpa llevaron a Giuliani a dar un paso más en su campaña contra la comisión. Sin los informadores que tenía el FBI no podríamos haber pinchado ningún teléfono, ni haber puesto micros. No podríamos haber hecho escuchas. Fueron cruciales. El primer objetivo de las escuchas fue la familia Lucchese, cuya sede estaba en Harlem. Las participaciones mayoritarias que tenían en la industria de basuras de Nueva York les hacían ganar millones. Su jefe era Tony Dax Corallo, un gángster de la vieja escuela. Tony Dax Corallo llevaba años dirigiendo la familia. Le arrestaban a menudo, pero siempre conseguía zafarse. Siempre se escabullía. Así era Tony Dax. Pero Tony Dax tenía una debilidad. Le tenía un cariño especial a su preciado Jaguar. Fue un soplo que Gregory Scarpa le proporcionó al FBI. Le pregunté a Scarpa que dónde negociaban las cosas y él mencionó que lo hablaban todo en el Jaguar. Tenía un chofer que se llamaba Avelino. Sabíamos que si metíamos un micro en el coche no tendrían cómo escapar porque las conversaciones tendrían muy buena calidad. Era una oportunidad única.
Scarpa nos dio la causa probable para que un juez nos autorizara a poner una interceptación electrónica en el coche. Existen dos tipos de vigilancia electrónica. Se puede intervenir o pinchar el teléfono de alguien o se puede poner un micro, que es un dispositivo de grabación. Los micros fueron más efectivos a la hora de reunir pruebas contra ellos. Había que grabar a los cómplices hablando de sus crímenes y dando las órdenes para ejecutarlos. Como estuvimos vigilando a Avelino durante bastante tiempo, sabíamos que iba a ser muy difícil poner un micro, porque nunca se alejaba del coche y era casi imposible hacerlo cuando lo aparcaba por la noche. Así que teníamos un lapso de tiempo muy corto. Había que conseguirlo a la primera, porque si nos pillaban no tendríamos otra oportunidad de hacerlo. La unidad lo ensayó a conciencia. Consiguieron un coche igual y lo desmontaron entero para ver desde dónde se podían conseguir las mejores grabaciones. Tenían que aprender a desmontar el salpicadero, a ponerlo, a conectarlo todo. Pon el transmisor justo ahí abajo. Y luego empezaron a cronometrarse. Practicaban con un cronómetro en mano. Yo lo pondría por aquí. Tenían que instalarlo, conectarlo a la batería, colocarlo todo de nuevo, salir de ahí y no dejar rastro. Bien, bien. ¿Ya está? Cuando consiguieron hacerlo en el menor tiempo posible, esperamos el momento oportuno para colocarlo. Marzo de 1983. El FBI estaba esperando el momento preciso para poner un micro dentro del Jaguar de Tony Dax Corallo, el jefe de la familia Lucchese. Le vimos montarse, aparcar, y le vimos entrar en un local, así que la unidad se puso a actuar. Entraron y activaron el cronómetro. Llevaban plásticos para que no entrara ni una gota de agua en el coche. No solo tenían que poner el micro a tiempo, sino que tenían que asegurarse de no dejar ningún rastro de su presencia. Enseguida empezamos a grabar cosas tremendas. Hay que pensarlo. Si esta vida es buena para nosotros, si de verdad creemos en esto, ¿por qué no la querríamos para nuestros hijos? Si fuese médico, desde pequeño le estaría diciendo a mi hijo que fuese médico. O si fuera abogado, querría que mi hijo también lo fuese. Así que si esta vida es buena para mí, también la quiero para mi hijo. Si no, sería como decir que esta vida es una mierda, que no merece la pena, ¿no? En apenas 1 o 2 días, escuchamos a Corallo decir que era el jefe de la familia. Tom Mick Santoro también estaba en el coche. Era el subjefe de los Lucchese y empezó a hablar de la comisión. En los próximos 10 días será el jefe de la familia, pero no puede entrar en la comisión. Ya sabíamos lo que tramaba la familia Lucchese. Pero los Lucchese eran solo uno de los 3 objetivos clave del caso. Caso con el que el fiscal Rudolph Giuliani quería desmantelar las 5 familias de la mafia de Nueva York. Otro objetivo era la familia genovese cuyo rostro visible era este hombre, Fat Tony Salerno. Fat Tony Salerno tenía mucha importancia, era muy poderoso. ¿Quiere decir algo, Tony? Sí, que te den. Gracias. Lo reclutaron cuando era muy joven. Era un tipo muy duro, un partepiernas, un matón. El más duro era Fat Tony. Y los más duros de roer eran los genovese. Era la familia más prestigiosa dentro del crimen organizado de Nueva York. Eran hábiles porque eran astutos y discretos. Eran muy inteligentes y sofisticados. Los genovese controlaban los puertos, la recogida de basuras y los sindicatos. Este antro de Harlem era el cuartel general de Fat Tony y su familia, ahora también el objetivo del FBI. Tenía una tienda en Harlem que a la vez servía de club. Fat Tony solía ir a su club social de Harlem, pero cuando se iba, el club estaba vigilado las 24 horas, día y noche.
Así que los federales no podían entrar por la puerta principal. A ambos lados de la calle había edificios de muchos pisos. No sabíamos quién podía estar mirando por las ventanas y teníamos que ir a la puerta principal y abrir el cerrojo. Pero el fin de semana de Acción de Gracias, Fat Tony, con toda su buena intención, dio un descanso a sus hombres. Pero el FBI aún tenía que superar un gran obstáculo: entrar en el edificio. Teníamos que meternos debajo del club. Era una especie de sótano. John Krabeck, mi mejor agente técnico, logró abrirse paso hasta el sótano. Estaba todo oscuro y embarrado. A saber qué había ahí abajo. Íbamos solo con unos punteros de luz roja. Empezaron a abrir un agujero en el techo para colarse en la tienda de Tony. En ese sótano había ratas del tamaño de un gato. Yo estaba en el coche y no olvidaré cuando John me llamó por radio diciendo que le había mordido una rata en el tobillo. Pero al final lo conseguimos. Consiguieron entrar y poner micros por todas partes. Eso era una mina de oro. El FBI tenía micros en el Jaguar del jefe de los Lucchese, Tony Dax Corallo, y en el club social del jefe de los Genovese, Fat Tony Salerno. Eran solo dos de los objetivos de la creciente vigilancia que cercaba a la mafia de Nueva York. Esto es lo que andaba buscando. Vamos a meter a alguien en esa oficina. ¿Ves a dónde quiero llegar? Queremos un delegado. Es nuestro sindicato. No es de Jimmy Brown ni de Paul Castellano. Es tan suyo como nuestro. Vamos a poner a alguien en esa oficina. A un hijo, a un yerno, a quien sea. Y pondremos a la hija de alguien para que haga de secretaria. Vamos a meter a nuestro personal. Teníamos 25 micrófonos, 200 agentes de la oficina de Nueva York y 100 del departamento de policía. Así que en total teníamos a más de 300 investigadores trabajando en este caso. Pero el objetivo más complicado de todos era la familia Gambino y su jefe, Big Paul Castellano, que aspiraba a ser el jefe de todos los jefes. La familia más poderosa era la de los Gambino. En 1982 el jefe de la familia era Paul Castellano. Estaba en la escala más alta de la familia y todo el dinero se le daba al jefe. Se llevaba una buena parte. Era cuñado y primo de Carlo Gambino. Un hombre muy poderoso que le dio nombre a la familia. Era un jefe muy sofisticado. Paul Castellano no era realmente un gángster, era un hombre de negocios. Habría vendido a toda su familia a cambio de dinero. La gente no hablaba bien de él, que si era un tipo legal, que no tenía ningún negocio, que si había llegado ahí gracias a su relación con Carlo Gambino. Siempre decían lo mismo de él. Nunca fue un tipo duro, simplemente se encontró metido en esto. Puede que algunos hombres de la mafia despreciaran a Castellano, pero él tenía mucho ego y unos inmuebles acordes con eso. Paul Castellano tenía una mansión en Staten Island. La mansión se llamaba la Casa Blanca y desde allí trataba de dirigir a la familia. Se construyó aquella mansión y la llamó la Casa Blanca, deliberadamente, para mostrar que era un jefe y un líder tan importante como el presidente de Estados Unidos. La única forma que tenían las fuerzas del orden de penetrar en la Casa Blanca era a través de dispositivos electrónicos. Bruce Mau era el jefe de la brigada Gambino y fue él quien propuso intentar meter un micro en la casa de Paul Castellano. Gracias a los informadores y a la vigilancia que se había hecho, se sabía que los miembros importantes de la familia Gambino y de otras familias se reunían allí con Castellano. Aquella casa era una fortaleza. Tenía cerraduras, alarmas, personal de servicio. La casa nunca estaba vacía. Estuvimos varias semanas analizando cuál sería la mejor oportunidad para entrar, pero en realidad ninguna oportunidad era buena. Pero para cazar a la comisión, el FBI tenía que colarse dentro de la Casa Blanca de la mafia. Puedo conseguiros $500,000 al año sin ningún problema. En 1983, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el fiscal Rudolph Giuliani, lanzó un ataque a gran escala contra la comisión, el órgano rector de la mafia. Finalmente, el FBI consiguió dar su golpe maestro: colocar un micro en el corazón de la bestia, en el interior de la impenetrable Casa Blanca del jefe de los Gambino, Big Paul Castellano. Pusimos el micrófono delante de ellos. Tendrá que imaginarse cómo lo hicimos, porque yo no lo voy a contar. Pero hay quien dice que lo hicieron así.
Desde fuera, le estropearon la televisión por cable. Y mandaron a 2 agentes disfrazados de técnicos para arreglarle la tele. Le pincharon el teléfono y pusieron unos micros en los rodapiés de las habitaciones. Fui a las instalaciones del FBI desde donde hacía el seguimiento de los micros de la casa de Castellano. Íbamos a empezar ese día y pensé, esto va a ser increíble. Voy a escucharles hablar de asesinatos, de cómo planean controlar los sindicatos. ¿Y qué es lo que oí? Discusiones sobre si la cerveza Beck's era mejor o no que la Heineken, sobre lo que habían cenado o a dónde iban a ir a cenar. Y Paul Castellano no dejaba de hablar de sus nietos. Pero cuando hablaban de negocios, los gánsteres de las 5 familias utilizaban su propio lenguaje en clave, así que los agentes y los fiscales tuvieron que descifrar su significado. Cuando les oías hablar, te hacía falta un diccionario para interpretar lo que decían. O si no, te perdías. El FBI fue aprendiendo y pronto descifró el código. Los micros de casa de Castellano empezaron a proporcionar la información que Giuliani necesitaba para seguir con el caso y derrocar a las 5 familias. Dieron con una mina de oro, empezaron a obtener información muy significativa y escucharon a Castellano hablar sobre cómo controlaba el distrito Garment y sobre su implicación en todo tipo de actividades del crimen organizado. En aquel momento teníamos 3 micros simultáneamente. El del coche de Corallo, el de la casa de Castellano y el del club de Fat Tony. Deberíamos dar ejemplo. Otros no son como nosotros, ellos lo hablan. Gracias a esos micros empezaron a encajar todas las piezas del caso de la comisión. Teníamos la versión del micro del coche y la del club social. Las juntábamos y nos daba una visión polifacética de una actividad criminal en concreto. Los micros demostraron de forma inequívoca el alcance que tenía el poder de la comisión. En las grabaciones planeaban asesinatos, se repartían las rutas de la recogida de basuras, se repartían los restaurantes y los distritos. Todo eso estaba grabado. Por fin conocíamos la estructura completa de la familia. Trabajábamos con un comité judicial del Senado que estaba investigando el crimen organizado y le dimos una gráfica organizativa. Esto se comentó en una vista en el Congreso y al día siguiente salió en el New York Post. Corallo estaba hablando con Avelino mientras hojeaba el periódico y dijo: «Es la primera vez que aciertan. ¿Cómo sabrán todo esto?». Y con eso en realidad reconoció que esa era la estructura de la familia. Las grabaciones demostraban que la comisión existía, pero las pruebas fotográficas serían aún más útiles. La brigada Gambino de Bruce Mau consiguió la última pista. Los jefes iban a reunirse para hablar de negocios. 2 de los agentes de Mau se apostaron en el lugar donde se celebraría la reunión y pronto empezaron a aparecer los jefes de uno en uno. Big Paul Castellano, Tom Mick Santoro, Fat Tony Salerno y el representante de la familia Colombo, cuyo jefe estaba ya en la cárcel. Teníamos pruebas fehacientes de que la comisión existía. Estos hombres se iban a reunir a escondidas en aquella casa y los teníamos grabados. En las grabaciones, los gánsteres de las 5 familias confirmaron lo que Joe Bonanno narró en su libro y lo que ahora, además, contaba en la televisión. Uno de los jefes más infames de todos los tiempos, Joseph Bonanno, ha aceptado nuestra invitación. La comisión decía: «Este debe morir», pero ellos no lo hacían. No, la comisión no decía eso. La comisión no tiene nada que ver con eso. ¿No es así? Cuando fue a la televisión a hablar sobre la estructura de la mafia y de la comisión, los gánsteres lo vieron. De hecho, teníamos unas grabaciones en las que Corallo y Santoro hablaban sobre lo que había dicho Bonanno en el programa de televisión y decían: «En esto ha mentido, pero en esto otro ha dicho la verdad». Ha dicho que existe una comisión. Ha admitido que hay una comisión, igual que ha reconocido que hay 5 jefes en Nueva York. Ha ido a la tele y ha dicho: «Soy el padre de una familia».
Ciertas cosas que dijo Bonanno pudimos utilizarlas contra los gánsteres, porque en las grabaciones ellos mismos salían hablando de su aparición en la tele. Fue la prueba definitiva que confirmaba de una vez por todas la existencia de la comisión. Mientras tanto, las escuchas y los micros dejaban claras las diferencias que tenían los jefes de la misma. Cuando acababan las reuniones de la comisión, cada uno volvía a su sitio habitual. Corallo volvió a su Jaguar y le dijo a su chofer: la reunión de hoy ha sido muy dura. Fat Tony es un capullo. Siempre ha sido un capullo. ¿Recuerdas la votación de hace 2 años para matar a tal y tal persona? Pues Pérsico sigue quejándose. Él votó en contra y los demás a favor, y eso fue un gran error. Luego escuchamos la versión de Castellano cuando volvió a su casa. Reunió a sus hombres y les dijo: el imbécil de Corallo lo rebatía todo. Habló otra vez del asesinato de hace un par de años. ¿A quién le importa ya ese tema? Pero ahora, el fiscal de Brooklyn tenía que llevar a los tribunales su caso contra la cúpula de poder de la mafia, algo que ningún fiscal había hecho antes. Corría el año 85. Tras 2 años de vigilancias electrónicas y escuchas a las grandes familias de la mafia, el fiscal Rudy Giuliani estaba listo para actuar. Estaba decidido a llevar su caso contra la comisión a los tribunales y nombró fiscal principal a este hombre, Michael Chertoff. Estábamos recibiendo mucha presión para que todo saliese bien. Michael era el nuevo asistente del fiscal y le pedí que colaborara conmigo en este caso. Estuvimos 2 años y medio o 3 trabajando en el caso. Teníamos que hacer un trabajo intachable. No solo había que reunir pruebas suficientes para condenarlos, sino que había que hacerlo de tal forma que no se pudieran rebatir. Era el caso más ambicioso y trascendental que se había hecho contra la mafia, la consumación de años de trabajo policial. Desde la infiltración del agente Joe Pistone en la familia Bonanno y la utilización de informadores como Gregory Scarpa el Segador, hasta la colocación de micros en las casas y los clubes de la mafia. Se utilizaron las pruebas obtenidas gracias a las escuchas del Proyecto Gambino y al micro que la Brigada contra el Crimen Organizado colocó en el Jaguar de Tony Dax Corallo. Los frutos de la vigilancia electrónica realizada en otras investigaciones sirvieron también para el caso de la comisión. El 25 de febrero de 1985 empezó todo. La prensa había filtrado que se les iba a acusar. Vino mi jefe y yo le dije: tenemos un problema. Me han llamado de la prensa y saben que les vamos a acusar. Tenemos que irnos. 9 miembros de la comisión, entre ellos al jefe de los Gambino Big Paul Castellano, al de los Lucchese, Tony Dax Corallo, y al de los Genovese Fat Tony Salerno. Continúan las detenciones y el FBI ha calificado esta noche como la peor noche para la mafia. Era la primera vez que el órgano rector de la mafia, la llamada comisión, se iba a sentar en el banquillo de un tribunal federal. Fui con un agente a la lectura del acta de acusación y nos sentamos en el centro de la sala, él y yo solos, mientras traían a estos tipos esposados. Yo estaba ahí pensando que era un sueño. Llamé a Bob Blakey y le dije: tengo noticias, lo hemos conseguido. Me dijo: ¿el qué? Y le contesté: vamos a procesar a la comisión de la Cosa Nostra. Lo hemos conseguido, Bob. De repente, el Tribunal Federal de Estados Unidos tenía una acusación contra todos esos tipos. El mundo entero iba a saber lo que había descubierto el FBI, incluida la existencia de la comisión. La ley Rico se iba a someter a la prueba final. ¿Funcionaría contra una organización criminal hasta entonces intocable? La ley Rico nos permitía clasificarlo todo correctamente. Se trataba de un negocio organizado muy duradero, un negocio dedicado a la extorsión, a los préstamos usurarios, al asesinato. La primera vez que oí hablar de la ley Rico fue durante el juicio contra la comisión
que fue cuando Rudolph Giuliani supo cómo servirse de ella. Sabíamos que iba a ser un caso histórico. Nuestra ofensiva estaba diseñada para eliminar todo el poder económico de la mafia y reducirla a lo que era antes, una banda callejera. Son el Consejo de Administración del AMPA, los miembros de una comisión formada por 26 miembros de las familias mafiosas que controlan el crimen organizado del país. ¿Algún comentario sobre los cargos? No. Pero quedaron en libertad bajo una cuantiosa fianza y la historia volvió a empezar. Y volvió a correr la sangre. El 16 de diciembre del 85, 10 meses después de la acusación, el jefe de los Gambino, jefe de todos los jefes, Paul Castellano, fue asesinado. Los mataron a él y a Tommy Bilotti en pleno centro de Manhattan. Fue en el Sparks Steakhouse. Un Lincoln Continental negro se paró en la puerta del restaurante en la avenida 46. La identificación provisional indica que se trata de Paul Castellano y Tom Bilotti. Me llamó uno de los agentes del FBI del caso de la comisión para decirme que habían matado a Paul Castellano. Recibimos la llamada y mandé a 2 agentes. Me dijeron que habían ejecutado a Castellano. Cuando llegué, el cuerpo de Castellano estaba tendido justo delante del restaurante Sparks. Al principio no estaba claro quién podía haber dado aquel golpe. ¿Hay algún testigo? De momento, nadie ha dicho haber visto algo. Creo que hubo 3 o 4 personas que vieron algo. Se sabía que era un golpe de la mafia, así que nadie quería decir nada ni verse relacionado con eso. Lo más importante del caso de la comisión era la extorsión dentro del negocio del cemento. Cuando Castellano fue asesinado, tenía la cabeza encima de una mancha de cemento fresco y pensé que podría ser una buena pista. Murió sobre el cemento. Entonces pensé, el trabajo hecho con Castellano ya no sirve porque no irá a juicio. Pero los demás jefes sí se enfrentarían a la justicia en un juicio que iba a hacer historia. Por primera vez en la historia, los jefes de las 5 familias de la mafia se enfrentaban a su peor pesadilla, un juicio ante la opinión pública. Pero antes siquiera de ir a juicio, uno de ellos, Big Paul Castellano, fue asesinado en el centro de Manhattan en diciembre del 85. Pensé, lo estamos consiguiendo. Deben de sentir una presión tremenda para ponerse a matar a los jefes. Hay que pillarlos ya. Pero el asesinato de Castellano no impidió que Giuliani fuese a por los demás jefes. No lo consideraba un impedimento ni tampoco una ventaja. Me hubiera gustado que estuviera Castellano, porque cuando tienes a un jefe es más fácil seguir con el caso, pero teníamos tantas pruebas que en el fondo daba igual. En septiembre de 1986, 10 meses después del asesinato de Castellano, el caso se llevó por fin a juicio. Estábamos en una sala enorme, en la sala ceremonial del Tribunal del Centro de Manhattan. Era una sala muy grande y muy ornamentada. La galería estaba llena de gente. Los acusados mantenían una actitud muy seria, pero estaba claro que era una situación muy tensa. El jurado escuchó más de 75 cintas con grabaciones. Les enseñamos fotos, les pusimos algunos vídeos. Había muchísimas pruebas. Fue algo arrollador. A medida que avanzábamos en la investigación, conseguíamos más pruebas físicas. Posteriormente fuimos añadiendo más personas al caso, y la más notable fue Carmine Persico, el jefe de la familia Colombo. Carmine Persico, alias Serpiente, se arriesgó a representarse a sí mismo en un último intento por escapar de la trampa que acorralaba a los jefes. Quien se defiende a sí mismo tiene un cliente insensato. Es un dicho que se usa mucho. No entiendo cómo Persico hizo algo así, porque para empezar, el vocabulario que utilizaba era como el de un niño de primaria. Le reconozco el mérito. El caso de Giuliani y Chertoff contra la comisión contemplaba gran variedad de crímenes, pero el principal era el asesinato, como el infame tiroteo del 79 contra el jefe de la familia Bonanno, Carmine Galante. Galante estaba comiendo en el patio de un restaurante italiano en Brooklyn cuando entraron 5 hombres con rifles automáticos y escopetas y abrieron fuego.
Recuperaron pruebas que se remontaban al instante posterior al crimen, cuando la policía trataba de localizar el coche con el que habían huido tras el asesinato de Galante. Descubrimos que se había localizado el coche una hora después del asesinato. Habían tomado huellas dactilares, así que teníamos que averiguar a quién correspondían. No llevaron a ningún sitio, pero también había huellas de una mano y esas sí dieron resultado. Pertenecían a Anthony Indelicato, un conocido capo de los Bonanno. Las huellas de la mano sí coincidían. Había ciertas pruebas que señalaban al agente encubierto Joe Pistone y los Bonanno como autores del asesinato de Galante. En parte se demostró gracias a un vídeo grabado en 1979. Poco después del asesinato, donde se veía cómo los supuestos asesinos iban a reunirse con el subjefe de la familia Gambino y cómo éste los felicitaba. La huella y la vigilancia eran irrefutables, pero Giuliani y Chertoff tenían un arma secreta para relacionar el asesinato de Galante con la comisión. El agente encubierto Joe Pistone alias Donnie Brasco, que además contó cuál fue el móvil. Galante controlaba toda la importación de drogas para la mafia en Estados Unidos. Y no compartían nada de eso con las demás familias. Así que las familias se reunieron y decidieron eliminarlo. Este asesinato era importante para el caso porque era una de esas pocas ocasiones en las que podíamos relacionar un asesinato con la comisión propiamente dicha. Con tal cantidad de pruebas, el destino de la cúpula mafiosa, la comisión, estaba sellado. El gobierno ha concluido que Anthony Dax Corallo, Carmine Junior Persico y Anthony Fat Tony Salerno formaban el consejo de administración. Y hoy, tras 6 días de deliberaciones, un jurado de Nueva York les ha declarado a ellos y a otros 5 asociados culpables de dirigir una empresa de crimen organizado y extorsión. Hemos demostrado ante un tribunal, y sin ningún tipo de duda, que no solo existe una mafia, sino que hay una comisión que la dirige. El caso de la comisión fue el eje principal del ataque legal contra la mafia. Un ataque que no solo incluía casos contra las familias mafiosas, sino también contra los sindicatos. Tuvimos la ocasión de sacarlo a la luz y presentarlo ante un juez federal. El juez expulsó a todos los dirigentes, a todo el que se ocupaba del Fondo Estatal de Pensiones, y nos dejó hacer un seguimiento y cambiarlo todo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que habíamos hecho nuestro trabajo. Estaban en una situación en la que no podrían reinventarse nunca más. Tras pasar décadas en la sombra, las fuerzas del orden habían descubierto cómo enfrentarse a la Cosa Nostra. La ley Rico supuso el fin de la historia de la mafia en Estados Unidos y la hizo visible por primera vez. Para empezar, zanjó el debate sobre la mafia. Demostramos ante un tribunal y sin ningún tipo de duda que existía una mafia. Desarmamos a todos aquellos jefes que parecían intocables. Sembramos el caos en su organización y ese caos fue una mina de oro para las fuerzas del orden. Sé que a la gente no le gusta reconocerle el mérito a Giuliani, pero se sirvió de la ley de forma eficaz, de eso no hay duda. Fue muy revelador. Habían condenado a todos los jefes, los habían desarmado. Todas las familias se preguntaban, ¿qué hacemos ahora? El Tribunal Federal de Nueva York ha impuesto las sentencias. El final de este juicio es una imagen histórica. Llegó un punto en que les mostramos tal y como eran. Ha sido la campaña más importante contra los sindicatos del crimen organizado en Estados Unidos. Cuando acabó el juicio de los 9 miembros originalmente acusados por el caso de la comisión, 2 habían muerto. Paul Castellano de la familia Gambino en un tiroteo y Aniello della Croce de cáncer. A Philip Enrasti Rastelli de la familia Bonanno se le juzgó por separado y a los otros 6 los condenaron a cadena perpetua. Fat Tony Salerno de la familia Genovese murió en una cárcel federal en 1992 y Tony Dax Corallo en el año 2000. Al jefe de los Colombo, Carmine Persico, le condenaron a cumplir 100 años en una cárcel en Carolina del Norte, donde sigue encerrado a día de hoy. Los demás siguieron en las calles manipulando y derramando sangre. Pero la Cosa Nostra era como una serpiente descabezada. Los gánsteres lo describen como el holocausto, como el golpe del siglo. Y un ambicioso gánster estaba dispuesto a sacar provecho de este caos, el gánster más famoso de los tiempos modernos. Podía matar a alguien en 30 segundos. John Gotti. El poder que tenía era increíble. Siempre estaba dispuesto. Dispuesto a matar.